tenemos campeón de la Copa del Mundo de la FIDE, y si quieres saber quién es, quédate hasta el final del video. Segunda y última partida de la gran final, la cual, en efecto, no tuvo necesidad de llegar a un tercer día de desempates. Y tenemos, con blancas, al joven gran maestro polaco Jan-Krzysztof Duda, y con negras, al gran maestro ruso, de origen ucraniano, Sergei Karyakin. Recordemos que ambos hicieron tablas tempranas el día de ayer, y que también ambos ya están clasificados para el torneo de candidatos 2022. Prepárate para ver una partida extraordinaria, que además ha sido definitoria. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. El más reciente de ellos, Apertura Inglesa. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Jan-Krzysztof Duda con D4, responde Sergei Karyakin caballo F6, defensa india, C4, E6 preparando tal vez una defensa nimso-india, siempre y cuando las blancas jueguen ahora caballo C3. Las blancas, en cambio, siguen con caballo F3. Las negras D5 por transposición llegamos a un gambito de dama declinado. Caballo C3, C5 planteando el ruso una defensa semi-tarrach. Hubiéramos seguido en un gambito de dama declinado si se continuaba con alfil E7 y alfil G5. Pero Karyakin se ha decantado por el movimiento C5, Duda C por D5 y ahora C por D4, la jugada de moda hoy. Digamos que la semi-tarrach clásica se logra tras E por D5, que brinda a las negras una posición con peón aislado, luego de G3, caballo C6, alfil G2, alfil E7, enroque y D por C5. Y tenemos el famoso peón D aislado, que claro, tiene sus debilidades, tales como que no cuenta con compañeros peones que lo puedan proteger, defender, pero que también tiene elementos dinámicos como ganancia de espacio en el centro, la casilla de E4 como puesto avanzado para una de sus piezas, el poder trasladar piezas pesadas del flanco de dama por la tercera fila para pasar al ataque, etc. Otra posibilidad es este caballo por D5 y es la opción que empleó mucho Kramnik, que sigue con E4, caballo por C3, B por C3, C por D4, C por D4, alfil B4 jaque, alfil D2, alfil por D2 jaque, dama por D2, enroque, luego B6, alfil B7, caballo BD7, etc., donde las negras logran simplificar la posición. Pero retornemos a los jugados de la partida. C por D4 por parte de Karyakin, dama por D4 por parte de Duda y ahora E por D5. Las negras cuentan con un peón D aislado. Sigue esto con alfil G5 que, de manera indirecta, presiona ese peón aislado. Alfil E7, E3, enroque, torre D1 presionando al peón D aislado, caballo C6 ganando un tiempo sobre la dama, dama 4, alfil E6, alfil B5, dama B6, jugada realizada en una partida entre Jiri y Wang Yue. Ahora bien, en otra partida magistral se jugó caballo A5, enroque, A6, alfil D3, torre C8, con las negras quedando bien en la partida. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. Volvamos a los juegos de la partida. El dama B6 de Karyakin. Alfil por F6. Duda, sin duda, se lanza en una verdadera transformación de la posición. Digamos que enroque sería una jugada muy normal, que de hecho se empleó en aquella partida entre Jiri y Wang Yue que te mencioné previamente, pero quizás esto era muy tranquilo para el gran maestro polaco y por ello ha decidido jugar de un modo mucho más directo. Y por ello se ha decantado por este movimiento alfil por F6. Continúa el juego con alfil por F6, caballo por D5, las blancas ganan un peón, alfil por D5, torre por D5, alfil por B2. Las negras recuperan el peón y ahora, en lugar de jugar enroque, que es muy normal, una jugada correcta de hecho, Duda decide jugar rey E2. ¿Y cuál sería la idea de esta jugada? Bueno, el conductor de blancas tiene en mente una idea muy creativa. Ya lo verás. Continúa el juego con alfil F6, torre HD1, torre A C8, alfil C4. El alfil mejora de diagonal, pues desde la diagonal A2G8 tiene mucho más veneno. Dama B4. Y es que al ver la iniciativa que poco a poco va logrando el conductor de blancas, Karyakin pretende cambiar damas para restar poder
a dicha iniciativa. El polaco juega dama b3, el ruso dama por b3, alfil por b3, preparando un torre de 7, así es que caballo b8 juega a las negras, que si te fijas, cada vez van quedando más restringidas en términos de movilidad. Y ahora, la idea creativa que te mencioné detrás del rey e2 de las blancas, en jugar esto, rey e2, en lugar de enroque. ¿Cuál es esa idea creativa? ¿Te la imaginas? Bueno, esa jugada es G4, jugada que sería bastante más difícil de realizar con el rey en G1. Las blancas, por supuesto, quieren meterle el peón G hasta la garganta al alfil negro. Prosigue la batalla con H6, frenando las intenciones blancas, pero estas últimas refuerzan sus intenciones satánicas con H4 para empujar ese avance G5 tan anhelado, y es que debido a esto entonces las negras juegan G6. Las blancas insisten con su plan, jugando G5, sigue esto con H por G5, H por G5, alfil E7, torre E5 amenazando al alfil, caballo C6, que claro, defiende al alfil, pero permite una jugada brillante de las blancas. ¿Logras ver cuál es? Bueno, te invito a que pongas en pausa el video y encuentres la mejor jugada para las blancas. La jugada es torre de 7, brillante jugada. Las blancas sacrifican la calidad en E5 porque han descubierto una serie de secuencias, todas ganadoras para ellas. ¿Qué responde a esto Karyakin? Alfil de 8. Fíjate que si caballo por E5, entonces seguiría las blancas con caballo por E5, manteniendo la amenaza sobre el alfil rival. Y ahora dos posibilidades. Veamos cada una, torre E8 o alfil por G5. Si torre E8, para proteger al alfil, entonces caballo por G6 y el equino es incomestible debido a que el peón de F7 está clavado y con ello caerá irremediablemente la torre de F8 y la batería de torre más alfil causaría estragos en la séptima fila. Entonces, en lugar de torre C8, ¿por qué no alfil por G5? Bueno, esto se encontraría con caballo por F7, con la amenaza de caballo por G5 jaca a la descubierta y el rey negro ya huela gladiolo. Porque luego de torre por F7, entonces torre por F7, amenazando descubiertas mortales. Entonces, es aquí que ya el rey deja de tener este hedor a muerte, ¿verdad? Pero igualmente las blancas quedan mejor. Tras rey H8, torre por B7 con un final ventajoso para las blancas. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, A5, F4 cargando sobre el alfil F6, torre A7, alfil C3 para proteger al peón amenazado. Podría seguir este torre A6, seguido de alfil C2, etc., con amplia ventaja para las blancas. Así es que retornemos a lo jugado de la partida. Este alfil de 8 de Karyakin, por esa razón no ha jugado caballo por E5 entonces, y sí está alfil de 8, pero igualmente las blancas siguen apretando torre B5 tocando en B7 y amenazando doblar torres en séptima, así es que Karyakin juega caballo A5, que es una jugada que en realidad acelera su propia muerte. Quizás un B6 resistía un poco más, pero igualmente esto era coser y cantar para las blancas. Tras caballo E5, caballo por E5, torre por E5, torre C7, alfil por F7 jaque, jugada de desviación para cazar al alfil de D8, así es que rey G7, alfil E6 jaque a la descubierta, torre por D7, alfil por D7, torre F7, alfil H3, torre 7, torre D5, seguido de F4 y otra vez. Sería un final ventajoso para el primer jugador. Pero en la partida, Karyakin empeora su posición jugando este caballo A5 y Duda juega alfil D5. Una jugada que quizás sea una imprecisión, la única de Duda en todo este match de la gran final, y es que era un poco más dura la jugada torre por D8, seguido de torre por A5, pero bueno, esto es solo un pelo en la cola. Lo de Duda está siendo realmente brutal, y juega este alfil D5 que es muy humano. Sigue esto con torre C7, la posición negra ya se va cayendo a pedazos y Karyakin a estas alturas ya tenía cara de querer irse a casa. Sigue esto con alfil por F7 jaque, rey G7. Digamos que torre por F7 pierde pieza, tras torre por D8 jaque, rey G7 y torre por A5, ¿verdad? Es por ello que el ruso juega rey G7, el polaco torre por C7, las negras alfil por C7, las blancas alfil D5 y tras esto, Sergei Karyakin abandona la partida y con ello convierte en campeón de esta Copa del Mundo a Jan-Krzysztof Duda. Y las negras abandonan
porque las blancas tienen la idea de jugar caballo D4 para caballo E6 jaque, con triplete a rey, torre y alfil. Además que se está atacando directamente al peón de B7, así es que alfil B6, por ejemplo, para impedir dicha amenaza sobre F7 y sobre todo no permitiendo un caballo D4, pero las blancas podrían continuar con este caballo E5 amenazando caballo D7, así es que torre D8, pero entonces existe este movimiento alfil E4 tocando en G6, peón el cual caerá y llevará a las negras a jugar un final con dos peones menos y piezas muy descoordinadas. Merecido campeón Duda, incluso más que si lo hubiera sido Karyakin, porque el ruso tuvo más dificultades en sus matches previos a la final, mientras Duda ganó con una facilidad increíble casi todos sus matches, excepto aquel con Carlsen donde hubo unos desempates de infarto. ¿Qué te ha parecido la partida? ¿Y qué te ha parecido este campeón de la Copa del Mundo? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de este video. Si ese es el caso, apóyalo con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho e invita a más personas a conocer este canal y a suscribirse. Me despido, como siempre, reconociendo los mejores comentarios del video anterior y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo en pantalla dos videos sugerencia para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. ¡Hasta luego!